Mi nombre es Diana Fernanda Gómez Camilla y yo les hablaré del tema de las sumas de Riemann. Esta es una herramienta para calcular el área bajo la curva sin usar integrales. Normalmente se usan rectángulos o trapecios. Son llamadas así gracias al matemático alemán Bernhard Riemann. Nos dice que es una operación sobre una función continua y limitada en un intervalo en dos puntos A y B, donde A y B son llamados los extremos de la integración, cuya fórmula es la siguiente. Nosotros no nos meteremos tanto en ese tema. Veremos lo más básico y lo que he aprendido en clase y en sitios de internet. Sumas de Riemann a la izquierda. En este método se aproxima el área de acuerdo a rectángulos del mismo anchor, donde la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función en el extremo izquierdo de su base. Es decir, al tener una función fx se consideran los puntos izquierdos de los rectángulos para sustituir con la x, suponiendo que la fórmula para calcular el área de cada rectángulo es b menos a por fx, donde a y b son los extremos del rectángulo. Sumas de Riemann a la derecha. En este método es exactamente lo mismo que en el método de la izquierda, solo que esta vez tomaremos en cuenta los extremos derechos de los rectángulos. Como vemos en la imagen, en la gráfica pasa por encima de los extremos derechos de los rectángulos. Otros métodos que podemos encontrar en algunos ejercicios son las sumas de Riemann de punto medio y sumas de Riemann con trapecios. En estos no nos meteremos más a fondo. Aquí tenemos unos ejemplos de gráfica. Por ejemplo, en el de punto medio vemos que la gráfica pasa exactamente por la mitad de los triángulos. Y en la regla del trapecio, pues obviamente se utilizan trapecios, como podemos ver en la imagen. Ejemplo de suma de Riemann. A continuación veremos un pequeño ejemplo sacado de internet. Tenemos el problema que dice: aproxima el área entre el eje x y fx desde x igual a 0 hasta x igual a 8, mediante una suma Riemann derecha con tres subdivisiones iguales, es decir, tres rectángulos. Bueno, para empezar tenemos una tabla donde hay diferentes puntos en x, 0, 3, 4 y 8. Tenemos también la función f de x, 2, 5, 7 y 11. La f de x representa los puntos derechos de los rectángulos y la x es el valor del ancho de cada rectángulo. Iniciamos por sacar el área del primer rectángulo. Bien, tenemos claro que la fórmula es b menos a por f de x. El punto que tenemos, le restamos el valor del punto anterior y lo multiplicamos por la función. Por ejemplo, en el área 1 tenemos que es igual a 3 menos 0, como tenemos aquí en la tabla, por f de 3. La tabla y qué significa cada cosa, sabemos que si x es igual a 3, fx será igual a 5. Así que multiplicamos por 5, a partir de ahí es pura aritmética. Sabiendo todo esto, podemos seguir calculando las siguientes áreas, que en total serían 3, ya que son 3 rectángulos. Por ejemplo, aquí tenemos el área 2, que es igual a 4 menos 3 por f4, y sabemos que cuando x vale 4, f de x es igual a 7, entonces 4 menos 3 por 7, área 2 es igual a 1 por 7, que es igual a 7. En el área 3 tenemos 8 menos 4 por f8, cuando x es igual a 8, f de x vale 11, entonces 8 menos 4 por 11, 4 por 11, eso nos da 44. Sumando las áreas tendremos un total de 15 unidades cuadradas más 7 unidades cuadradas más 44 unidades cuadradas, que nos da un igual de 62 unidades cuadradas. Y ese es el resultado. El área bajo la curva es igual a 66 unidades cuadradas. Hoy les voy a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo, o también conocido como TFC. Me presento, soy Cervantes Lara Fabiola Street. Empezaremos hablando por el origen. El estudio del cálculo del área bajo la curva se estudió desde hace muchos años. Los griegos fueron los primeros en tratarlo formalmente, usando elementos como la integral definida.
En el siglo XVIII, Newton y Leibniz introdujeron el concepto de antiderivada para calcular áreas y así evolucionó hasta llegar al teorema fundamental del cálculo, TFC. En la actualidad se le atribuye a Newton y Leibniz el descubrimiento del cálculo. El teorema fundamental del cálculo nos dice que proporciona un método abreviado para calcular integrales definidas, sin necesidad de tener que calcular los límites de las sumas de Riemann. Esta forma la podemos explicar con una hipótesis, que dice que se tiene una integral definida con extremo superior variable de a hasta x, f de t, que da una función f mayúscula cuya derivada en el intervalo a, b es equivalente a f. Esta condición nos dice que se trata de una función que es una antiderivada donde estamos relacionando a la antiderivada con una integral definida desde a hasta x. Soy Luis Daniel Bordulla Trejo y hablaré sobre la definición de integral. ¿Qué es una integral? Una integral es la generalización de la suma de infinitos sumandos extremadamente pequeños. Su principal característica es que es la operación contraria a la derivada de una función. ¿Para qué nos sirve una integral? Las integrales sirven para calcular el área bajo la curva cuando x tiende a infinito, así como cuando son determinados dos límites de x. El proceso de integración es recíproco al de derivar, es decir, dada una función, se busca aquellas funciones que al ser derivadas conducen a la función dada. F de x es una primitiva o antiderivada de f de x. Las primitivas de f de x son las funciones derivables f de x, tales que f' de x es igual a f de x. Si una función tiene primitiva, tiene infinitas primitivas, diferenciándose todas ellas en una constante. Buen día, mi nombre es Aislinn Ivette Samper Ortiz y el tema que me tengo que explicar es la antiderivada, también conocida como la primitiva o la integral indefinida. ¿Qué es una antiderivada? Es la operación inversa de una derivación y se aplica sobre una función derivada para volver a la función original. Al encontrar la antiderivada se escribe más una constante, porque al derivar se pudo haber eliminado. Se expresa con el símbolo de una s alargada y el diferencial de x, es decir, dx. Por ejemplo, la derivada de x a la 4 es 4x cúbica. Entonces, una de las antiderivadas de 4x cúbica es x a la 4 o x a la 4 más una constante. Algunas de las fórmulas que ocupamos para antiderivar son la derivada de una constante 1, donde simplemente se sustrae la x y se agrega más una constante. También la antiderivada de una constante por una función, se deja afuera la constante y se mantiene la función dentro de la integral. También tenemos la antiderivada de suma o resta de funciones, donde se tienen que separar los diferentes segmentos de la función, es decir, términos. Y por último tenemos la antiderivada de una potencia, donde se escribe como x de la potencia más 1 sobre la potencia más 1 y al final se le agrega más una constante. Y eso es todo. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Miled Edgar Pérez López de quinto APM y voy a realizar un ejercicio sobre el área bajo la curva con una integral definida. Bueno, primero que nada, aquí podemos ver que sabiendo que este es un número negativo, pues nos está indicando que la recta va a ser hacia abajo.
y agregándole este número nos indica que se va a cerrar un poco en vez de abrir, por lo que como aquí pueden ver pues va cerrando. Aquí también tengo la tabla ya realizada, la tabla de valores, y aquí ya tengo la integración, el procedimiento y bueno, aquí ya tenemos realizada la integral que se va a evaluar en un intervalo de 1 y menos 2. Aquí ya realizamos que aquí ya tenemos la integral de menos 2 y la de 1, y aquí realicé el procedimiento de la integral de menos 2, y después aquí la de menos 1, que la de menos 1 pues solamente sería restar este valor que sería x. Y bueno, aquí en la primera integral resuelta, que sería esta, tenemos que nos da menos 2 tercios de x al cubo, y en la segunda simplemente, como había dicho, sería x. Una vez que se obtuvo este resultado, se va a utilizar el teorema fundamental del cálculo para evaluarlo con estos intervalos, que sería 1 y menos 2. Y bueno, aquí ya pasé a colocar los intervalos, que este sería el intervalo superior, que sería 1, y acá sería el intervalo inferior, que sería menos 2. Cabe recalcar que estas dos estructuras se van a restar. Y bueno, una vez hecho esto, nos daría los valores, que ya pasé a resumirlos. Aquí ya nada más simplemente sería una suma que está de valores negativos, entonces simplemente tenemos el denominador 3 que conjunta con este, entonces simplemente sería un 3 más, y pasaríamos a realizar la de menos 5 y menos 22, que nos daría menos 27, lo que nos da un igual ya simplificado de 9 unidades cuadradas. Y como ven, aquí en la gráfica también lo tenemos. Tenemos el intervalo, el inferior y el superior. Y bueno, aquí como pueden ver ya pasé a realizar el área de la curva, y pues eso sería todo. Aquí está el procedimiento y eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, soy Jesús Esteban Valderrama Hernández y me toca dar un ejemplo sobre área bajo la curva. En este caso su función será de fx es igual a 6x2 menos 3x3. Su punto inicial, como podemos observar, será 0 y su punto final será 2. Entonces su integral definida será de 0 a 2 de la función 6x al cuadrado menos 3x al cubo. Entonces la diferencia de qué función da igual a esta función de acá, como podemos ya saber, aquí sería x3, porque 3 menos 1 es igual a 2. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 da igual a 6? Ese será el 2. Y aquí sería 4, porque 4 menos 1 es igual a 3. Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 da igual a 3? Será el 3 cuartos. Lo vamos a comprobar. 3 menos 1 es igual a 2. 3 por 2 es igual a 6. 4 menos 1 es igual a 3. 4 por 3 es igual a 2. Entre 4 es igual a 3. Como podemos observar, la función es correcta. Entonces la que vamos a utilizar. Como ya sabemos, cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Así que esto lo vamos a olvidar. Y esto es el que vamos a utilizar. El de x es igual a 2. Dos al cubo es igual a 8.
2 a la cuarta es igual a 16. 8 por 2 es igual a 16. 16 entre 4 es igual a 4. Por 3 es igual a 12. 16 menos 12 es igual a 4. Entonces el área bajo la curva va a ser igual a 4 unidades cuadradas. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Daniel Borbolla Trejo y voy a explicar los ejemplos de integración por fórmulas. Para resolver los ejemplos utilizaré las fórmulas que nos dio el profesor, que es la primera fórmula para sumas y restas, la segunda fórmula para constantes, la tercera fórmula para variables y la cuarta y 4.1 para funciones y variables con exponente. El primer ejemplo de integración por fórmula es con la función x al cuadrado más 2. Al integrar esta función con las fórmulas de integración, aplicamos la primera fórmula para separar los términos y así integrar x al cuadrado, que nos da x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1, y integrar 2, que nos da 2x. Al final se agrega un más c por si hubiera alguna constante perdida a la hora de derivar la función anterior. Como resultado final nos da x cúbica sobre 3 más 2x más c. Ahora observemos el segundo ejemplo. En este ejemplo integraremos la función 3 por x menos 2. El primer paso para integrar esta función es multiplicar el 3 por todo lo que hay dentro de los paréntesis, dándonos como resultado 3x menos 6. El siguiente paso es separar los términos, que sería 3x y menos 6. Al aplicar la fórmula de integración con estos términos obtenemos 3x al cuadrado sobre 2 menos 6x. Como resultado final nos va a dar 3 paréntesis x menos 4 paréntesis x entre 2 más c. Esto último, como ya lo he mencionado anteriormente, por si había alguna constante perdida a la hora de derivar la función primitiva.